Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Marquito y esto es Codehouse. Vamos a empezar con el capítulo número 7, ¿no? El de control de errores, ¿no? Procesamiento de errores. Y nada, es un capítulo cortito, no va a ser un capítulo muy largo, pero bueno, creo que podemos sacar conclusiones bastante interesantes de él. Vamos allá. Le parecerá extraño encontrar una sección de control de errores en un libro sobre código limpio. El control de errores es algo que todos tenemos que hacer al programar. Las entradas pueden ser incorrectas y los dispositivos pueden fallar. Cuando lo hacen, los programadores somos responsables de que el código hace lo que debe de hacer. No obstante, la conexión con el código limpio debe de ser evidente. Muchas bases de código están totalmente dominadas por el control de errores. Cuando digo que están dominadas, no quiero decir que únicamente realicen control de código, sino que es prácticamente imposible ver lo que el código hace debido a todo ese control de errores. El control de errores es importante, es muy importante, sí, pero si oscurece la lógica, es un control incorrecto, ¿vale? Hay que separar lo que es la lógica de negocio del control de errores. Vale, usar excepciones en lugar de códigos devueltos. En lugar de pasar el típico código de error, ¿no? Cuando llamas una función, vale. En el pasado muchos lenguajes carecían de excepciones. Las técnicas para procesar e informar de errores eran limitadas. Se definía un indicador de error o se devolvía un código de error que el invocador podía comprobar. Y nos remite al listado número 7.1. Este de aquí. ¿Ves? Como hay varias comprobaciones por código más que por excepción. El problema de estos enfoques es que confunden al invocador. El invocador debe de comprobar inmediatamente los errores después de la invocación. Desafortunadamente es algo que se suele olvidar. Para ello es más recomendable generar una excepción al detectar un error. Obviamente, aparte de los problemas evidentes que vemos en este código, también sabemos que en el momento que haya más códigos de error generados por la función, todos los invocadores van a tener que ser modificados para aceptar ese código también, ¿no? Rompiendo el principio de abierto y cerrado. En el listado 7.2 muestra el código tras generar una excepción en los métodos que pueden detectar errores, ¿no? Un poquito lo que nos dice es, vale, pues una excepción y arreando, perfecto. Vale, comprobará que es mucho más limpio, no es cuestión de estética. El código es mejor porque se solventa dos preocupaciones. Por un lado, el algoritmo para apagar el dispositivo y por otro, el control del error. Vale. Crear primero la instrucción tree catch finally. Uno de los aspectos más interesantes de las excepciones es que definen un ámbito en el programa. Al ejecutar código en la parte tree de la instrucción tree catch finally, indicamos que la ejecución se puede cancelar en cualquier momento y después retomar en catch. Los bloques tree son como las transacciones. Catch debe salir del programa en un estado coherente, independientemente de lo que ocurra en tree. Por este motivo, es aconsejable indicar con una instrucción tree catch finally el código que genere excepciones. De este modo, define lo que debe esperar el usuario del código independientemente de que se produzca un error en el código ejecutado en la cláusula tree. Veamos un ejemplo. Imagine que tiene que crear un código que acceda a un archivo y lea objetos serializados. Comenzaríamos con una prueba de unidad que muestra que obtendremos una excepción cuando el archivo no exista, ¿no? Nos habla de un flujo TDD en el que primero vamos a crear el test, este de aquí, esperamos que nos dé esta excepción cuando ocurra cierta cosa y continúa. La prueba nos lleva a crear lo siguiente, ¿no? Este pequeño stub. Recordemos, diferencia entre stub y mock. Un stub no tiene comportamiento, es una respuesta predefinida estática hardcodeada, punto. Y ahí la tenemos. Nuestra prueba falla ya que no genera una excepción. Tras ello, cambiamos la implementación para que intente acceder a un archivo no válido, ¿no? Hace otra prueba, perfecto. Esta operación genera una excepción. Ahí la tenemos. Ahora la prueba es correcta ya que captura la excepción y ya podemos refactorizar. Podemos reducir el tipo de la excepción capturada para que coincida con el tipo generado desde el constructor de file input stream, ¿no? Como vemos aquí, el file no found exception. Vale, perfecto. Ahora que hemos definido el ámbito con una estructura tree catch, podemos usar TDD para diseñar el resto de la lógica necesaria. Dicha lógica se añade entre la creación de file input strip y el cierre, y podemos pretender que no pase nada incorrecto en ella.
Intente crear pruebas que fuercen las excepciones, para después añadir al controlador un comportamiento que satisfaga dichas pruebas. De este modo, primero creará el ámbito de transacciones del bloque tree y podrá mantener la naturaleza de transacciones del ámbito. Hay algunos párrafos, ¿no?, que pueden ser un poquito espesitos, ¿no?, como este, pero básicamente, ¿no?, al final es lanzamiento lo más temprano posible de excepción y gestión tardía. Eso siempre es así. Usar excepciones sin comprobar. El debate ha terminado. Durante años los programadores de Java han debatido las ventajas y los problemas de las excepciones comprobadas. Cuando aparecieron en la primera versión de Java, parecían una gran idea. La firma de todos los métodos enumeraría todas las excepciones que se podrían pasar a su invocador. Vale, es más, estas excepciones formaban parte del tipo del método. El código no se compilaría si la firma no coincidía con lo que el código iba a hacer, poner todas las excepciones que era capaz de generar en la firma. En aquel momento pensábamos que las excepciones comprobadas eran una gran idea y sí, ofrecían ciertas ventajas. Sin embargo, ahora es evidente que no se necesitan para crear software robusto, como nos pone como ejemplo César, entre otros. No tiene ese tipo de excepciones. Vale, por ello debemos decidir si las excepciones son comprobadas, valen su precio. ¿Y cuál es ese precio? El precio de las excepciones comprobadas es un incumplimiento del principio de abierto y cerrado. Si genera una excepción comprobada desde un método de su código y la cláusula catch se encuentra 3 niveles por debajo, debe declarar dicha excepción en la firma de todos los métodos comprendidos entre suposición y catch, ¿verdad? Esto significa que un cambio en un nivel inferior del software puede forzar cambios de firma en muchos métodos de niveles superiores. Será necesario volver a generar e implementar los módulos cambiados, aunque no cambien los elementos a los que hace referencia. Obvio. Piensa en la jerarquía de invocación de un sistema. Las funciones de la parte superior invocan a las funciones situadas debajo, que a la vez invocan a otras que están más abajo y así sucesivamente. Imagina que una de las funciones del nivel más inferior se modifica de forma que genere una excepción. Vale, perfecto. Si la excepción se comprueba, la firma de la función tendrá que añadir una cláusula throw. Vale, pero esto significa que todas las funciones que invoquen nuestra función modificada tendrán también que cambiarse para capturar la nueva excepción o añadir la correspondiente cláusula throw en su firma, y así indefinidamente. El resultado final es una cascada de cambios que pasan desde los niveles inferiores del software hasta los superiores. Vale. La encapsulación se rompe, ya que todas las funciones de la ruta de throw deben conocer detalles de la excepción que se genera en el nivel más inferior. Vale, como el cometido de las excepciones es permitirnos procesar errores a distancia, es una lástima que las excepciones comprobadas rompan la encapsulación de esta forma. Las excepciones comprobadas pueden ser útiles si tiene que crear una biblioteca crítica, ¿no? Una biblioteca que esté mega encapsulada, ¿no? Que no devuelva ningún tipo de error. Tendrá que capturarlas, pero en el desarrollo de aplicaciones generales los costes de dependencia superan las ventajas. Pues poco más hay que añadir aquí, ¿verdad? Vale, ofrecer contexto junto a las excepciones. Las excepciones que genere deben de proporcionar el contexto adecuado para determinar el origen y la ubicación del error. En Java puede obtener un rastreo de pila de cualquier excepción, sin embargo no le indicará el cometido de la función fallida. Redacte mensajes de error informativos y páselo junto a sus excepciones. Mencione la operación fallida y el tipo de fallo. Si guarda registros en su aplicación, incluya información suficiente para poder registrar el error en la cláusula catch. Es decir, dotemos a nuestras excepciones, ¿no?, nuestras excepciones de dominio, entiendo yo, de toda la información necesaria sin tener que abusar o usar únicamente el stack trace, ¿no?, de las excepciones. Definir clases de excepción de acuerdo a las necesidades del invocador. Existen varias formas de clasificar errores. Podemos hacerlos por origen, por tipo, bla, bla, bla. Sin embargo, al definir clases de excepción en una aplicación, debemos de preocuparnos principalmente de cómo se van a capturar esas excepciones. Veamos un pobre ejemplo de esto. Vale, y aquí nos va a mandar a un ejemplito de un wrapper, de una envoltura. Aquí lo vemos. Esto es un vendor, una librería de terceros que se usa, y aquí vemos todas las excepciones posibles que puede dar el método open, ¿no? Y dice así sobre esto.
Veamos un pobre ejemplo de clasificación de excepciones. Es una instrucción try-catch finally de la invocación de una biblioteca de terceros. Abarca todas las excepciones que puede generar. Estas instrucciones contienen elementos duplicados, algo que no debería sorprendernos. En muchos casos de control de excepciones, el trabajo que realizamos es relativamente estándar, independientemente de la causa real. Debemos registrar un error y asegurarnos de poder continuar. En este caso, como sabemos que el trabajo es el mismo independientemente de la excepción, podemos simplificar el código si incluimos la API invocada y nos aseguramos de que devuelve un tipo de excepción común. Aquí, ¿no? En este local port. Local port es la envoltura. Vale, nuestra clase local port es un simple envoltorio que captura y traduce excepciones generadas por la clase AcmePort, lo cual, desde mi punto de vista, es un éxito total. Es decir, es una muy buena idea, ¿no? Cuando tienes un API de terceros, lo primero que haces es envolverlo e incluso envuelve sus excepciones en lo que serían tus propias excepciones de dominio. Los envoltorios como el definido para AcmePort pueden ser muy útiles. De hecho, es recomendable envolver API de terceros. Al hacerlo, se minimizan las dependencias, entre otras ventajas, ¿no? Hay más ventajas. Pero bueno, para el caso que nos ocupa, el tema de excepciones, decir eso. Definir el flujo normal. Vale. Si sigue los consejos de apartados anteriores, realizará una importante separación entre la lógica empresarial y el control de errores. La mayoría de su código parecerá un algoritmo limpio y sin adornos. Sin embargo, el proceso desplaza la detección de errores hacia los bordes del programa. Debe envolver API externas para poder generar sus propias excepciones y definir un controlador por encima del código para poder procesar cálculos. Cancelados, dice. En muchos casos es el enfoque más acertado, pero en ocasiones no conviene cancelar. Obviamente, este libro siempre habla de las generalidades, ¿no? Luego en las particularidades, pues ya hay que ver, pues eso, cada particularidad. Voy a ir directamente ya al siguiente caso, que es el de no devolver null, ¿ves? Y lo pone ahí bastante guay. Creo que toda descripción del control de errores debe mencionar los elementos proclives a errores. El primero es devolver null. Esa es la primera cagadita. He perdido la cuenta de aplicaciones que en línea sí, línea también, comprueban null. Todos hemos visto esto, ¿no? De if null, if null, if null. Vamos, y se sigue viendo. Vale. Si trabaja en una base de código como esta, puede que no le parezca tan mala idea, pero lo es. Es decir, el que piense que esto no es una mala idea, está equivocado, lo es. Al devolver null, básicamente nos creamos trabajo, sí. Para no el que devuelve null, pero sí el que lo invoca. Y generamos problemas para los invocadores, sí. Basta con que falte una comprobación de null para que la aplicación pierda el control. ¿Se ha fijado en que no hay una comprobación de null en la segunda línea de la instrucción if anidada? ¿Qué sucedería en tiempo de ejecución si persistent store fuera null? Se generaría un null pointer exception en tiempo de ejecución y capturaría null pointer exception en el nivel superior. O no, si el nivel superior lo trimea así, si no, no. En ambos casos es incorrecto. ¿Qué debería hacer como respuesta a la generación de null pointer exception desde el interior de su aplicación? Se puede afirmar que el problema de este código es la ausencia de una comprobación de null, pero en realidad el problema va más allá que eso, ¿no? Son los excesos. Si siente la tentación de devolver null desde un método, prueba a generar una excepción o a devolver un objeto de caso especial. Aquí lo que nos está diciendo es que antes de devolver un null y pasarle el marrón a quien llame al método, ¿no? Porque null creo que es una forma un poco cobarde de resolver un problema dentro de un método, ¿no? Es decir, toma null y apáñate, ¿no? Interprétalo como quieras. Pues antes de eso devolvemos una excepción o un objeto de caso especial. Null object o, en este caso, trata como objeto de caso especial aquí lo veríamos, perdón, aquí, este de aquí, ¿no? A collection empty list, ¿no? Que te devuelve una colección vacía inmutable. Pero bueno, voy a deciros lo que pone, ¿vale? En muchos casos, los objetos de caso especial son un remedio sencillo. Imagina que tiene el siguiente código, ¿no? Esta iteración de la lista. Ahora que te employees que puede devolver null, pero es necesario. Si cambiamos getEmployee para que devuelva una lista vacía, podremos limpiar el código. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ya no hay comprobación de ese null.
Afortunadamente Java dispone de collections.emptyList y devuelve una lista inmutable, predefinida, ¿no? Que podría ser un stub, que podemos usar para este cometido. Ya nos hemos quitado las comprobaciones de null con el uso de un objeto especial, ¿no? Esta sería una opción y la otra sería a través de una excepción, ¿no? Damos una excepción, la mandamos para arriba y para arriba ya la gestionarán. Que no es lo mismo que, como decía, de pasarle el marrón al invocador, ¿no? Porque null es muy abstracto, es muy agnóstico, no dice nada, ¿no? Pero una excepción de dominio que diga, oye, fallo por esto, ya no es pasar el marrón, ya es decirle, oye, si pasa null, te voy a mandar una excepción y te voy a decir el por qué está la excepción, ¿no? Y tú ya, como invocador, la interpretas como quieras. Pero yo te estoy informando del error. Vale, y ahora viene el otro caso, el de no devolver null. Dos temitas bastante chulos, ¿eh? Creo que toda descripción del control de errores debe mencionar los elementos proclives a errores. El primero es devolver null. He perdido... no, perdón, que estaba leyendo lo mismo. No pasar null. Vale. Devolver null desde métodos es incorrecto, pero es peor aún pasarlo a los métodos. A menos que trabaje con una API que espere que se le pase null, debe evitarlo siempre que sea posible. Veamos otro ejemplo, ¿no? El de Metrics Calculator. Y dice... ¿Qué sucede cuando alguien pasa null como argumento, ¿no? Como estamos viendo ahí en calculator.xprojection null, bla, bla, bla. ¿Cómo solucionarlo? Podríamos crear un nuevo tipo de excepción y generarla, como nos pone aquí. Ahí lo tenemos, el invalid argument exception. Y nos dice, mejor, puede que sea mejor que una excepción de puntero nulo, pero recuerde que debe definir un controlador para invalid argument exception. ¿Qué debe hacer el controlador? ¿Hay alguna forma de hacerlo correcto? Existe otra alternativa, usar un grupo de afirmaciones. Veamos a ver si la solución esta de aquí, este grupo de assets, con esos ternarios tan... en fin... Es documentación correcta, pero no solucionamos el problema. Si alguien pasa null, seguirá produciéndose un error en tiempo de ejecución. En la mayoría de lenguajes de programación no hay una forma correcta de procesar null, pasado por accidente. Como este es el caso, el enfoque racional es impedir que se pase null de forma predeterminada. Si lo hace, puede diseñar código sabiendo que null en una lista de argumentos indica un problema y los errores serían menores. Sí, no sé si hace falta añadir algo más a esto, pero bueno, el tema está en que intentemos evitar tanto la devolución de null porque le pasamos el marrón al invocador, como el de aceptar null como en una función, ¿no? Aceptar null, pues eso, nos mete el problema en la función. Hay formas de quitarlo, como hemos visto, y no son necesarias. Luego, como siempre se dice, depende de cada caso, habría que ver, pero bueno. Vale, y como conclusión nos dice, el código limpio es legible, ¿vale? Pero también debe de ser robusto. No son objetivos opuestos. Podemos crear código limpio y robusto si consideramos el control de errores una preocupación diferente, ¿vale?, a la del código normal. Algo que vemos de forma independiente en nuestra lógica principal. No mezclar el control de errores con la lógica natural de negocio. Si somos capaces de lograrlo, razonaremos de forma independiente y podemos aumentar la capacidad de mantenimiento de nuestro código. Y con eso termina. Lo que tengo que añadir yo aquí con el tema del control de errores es muy sencillito. Yo lo que siempre aconsejo es... los errores se producen en nuestras capas más internas, por lo general, en nuestras capas de dominio, ¿no? Dominio, aplicación, bla, bla, bla. Lo interesante ahí es intentar lo más pronto posible generar una excepción, mandarla para arriba y luego ya en las capas más superiores, ¿no?, en lo que son capas de infraestructura, ahí ya intentar hacer la gestión de error. De esta manera vamos a mantener muy limpio nuestro código y vamos a dar la posibilidad de forma más natural a quien invoca el código de poder gestionar el error como a él le plazca. Como siempre digo, generalizando, ¿vale? Eso se trata un poco. También recordar que esto este tipo de lectura ahora que tengo un poquito de tiempo, no reemplaza coger el libro y leerlo, ¿no? Cada uno, pues oye, podrá sacar sus propias lecciones de ahí. Nada, esto es todo, espero que os haya gustado, un saludote, chao, chao.